Hola féminas, ¿cómo están? El día de hoy tenemos un nuevo video. Como vieron en el título, quiero compartir con ustedes desde mi experiencia, siendo 7 años ya, hasta un poquito más, cómo me he movilizado en bicicleta estos 7 años, cómo he dejado de utilizar el transporte público y prácticamente no gastar dinero para movilizarme en la ciudad de Lima. Ok, quise hacer este video como iniciativa de mi video, uno de mis videos primarios del canal, que se los voy a dejar aquí arribita, cómo comencé a ser ciclista urbano. Y ya habiendo pasado 7 años, unos meses más, ya casi por cumplir 8, la verdad es que es una decisión que me ha fascinado. Siempre me he arrepentido de por qué no lo hice antes. Me hubiera gustado poder desde muchos años antes, a lo largo de mi vida, ya movilizarme en bicicleta, porque es un antes y un después. El poder movilizarte dentro de la ciudad de Lima solo en bicicleta es prácticamente maravilloso. Ayuda muchísimo, te das cuenta claramente de lo pequeño que es Lima en general, porque ya me han acompañado a lo largo de varios videos algunos de ustedes, y la verdad es que saben que no solamente nos hemos quedado en Lima metropolitana, sino hemos ido mucho más allá. Y al ir más allá te das cuenta de las distancias, te das cuenta de los tiempos, de todo lo que ahorras, no solamente en dinero, en tiempo. Es impresionante. Y quiero comenzar compartiendo la experiencia de cómo me he ido habituando a ello, principalmente porque yo no comencé con la bicicleta que tengo actualmente, no comencé con una bicicleta montañera, sino comencé con una bicicleta urbana, incluso de aro 26. Era una rueda mucho más pequeña, sin ningún cambio, y la verdad es que no me arrepiento. Es una bicicleta que yo quiero muchísimo y que me ha ayudado a movilizarme también los primeros años, el primer año dentro de la ciudad de Lima. Todo el 2018 me la pasé viajando en esa bicicleta y no me arrepiento. Me ayudó muchísimo a valorar mis tiempos. Y ya un año después que pude tener mi bicicleta montañera, la bicicleta que yo quería, la misma que tengo ahora y que no me arrepiento en lo más mínimo de haberla comprado, es la que ya me ha acompañado no solamente dentro de Lima metropolitana, sino también más allá. Y algo de lo que yo les he compartido en los videos es que si van a optar por una bicicleta para realizar ciclismo urbano o ciclismo de deporte fuera de Lima, que sea una bicicleta de montaña, porque el suelo de la ciudad de Lima no es precisamente plano y no es precisamente un asfalto liso. Tiene suelo de arena, tiene suelo de piedras, tiene muchos huecos y baches que lamentablemente se viven en todo Lima. Y una bicicleta montañera con unas buenas llantas te ayuda enormemente. Y si a esto le sumas de que la bicicleta tenga suspensión, ayuda muchísimo a tu propio cuerpo a movilizarte sin ninguna molestia y sin ningún fastidio a la hora de manejar. Entonces, parte de este video es que quiero compartir con ustedes cómo he hecho yo para poder habituarme a esto, para poder llegar a no necesitar un vehículo de transporte público, ni siquiera un taxi, para poder movilizarme por Lima. Les voy a dejar unos pequeños tips de los que yo utilizo ya teniendo mi bicicleta, ya movilizándome por Lima, y es algo que uso siempre para movilizarme. Primero que nada, arma tu ruta. Arma tu ruta siempre. Google Maps ayuda un montón. Búscate tu mapa. Creo que todos podemos tener acceso a internet hoy en día, al menos la mayoría de nosotros, que si estás viendo este video puedes tener acceso a internet y puedes armar tu ruta desde el punto A al punto B, y ubica las ciclovías que te sean de mucha facilidad. ¿En qué te ayuda el movilizarte en ciclovía? Muy aparte de que sea más seguro, la gran mayoría de veces resulta ser mucho más rápido. Digo esto porque, claro, en hora punta viajar, yo entiendo que muchas personas viajar, por ejemplo, por la ciclovía de la avenida La Arequipa en hora punta resulta sumamente tedioso, y más cuando tu bicicleta va muy rápido. Tenemos que limitarnos a la velocidad de los demás ciclistas, y créanme que los entiendo bastante. Entonces, si pueden alternar ciclovías u otras calles que los puedan movilizar y les sea de mayor facilidad para ustedes, eso lo logran armando su ruta. Armen su ruta, vean para dónde van los carros,
que eso importa muchísimo. Vean cuál es la ciclovía más cercana y si tienen estacionamientos cercanos también. Segundo punto, aprende a adaptarte a los horarios. No todas las bicicletas van a viajar en la misma velocidad. ¿Por qué? Porque mucho depende de la bicicleta y también depende del físico de la persona que lo esté manejando. Entonces vas a ver con las distancias, tú solo vas a ver con las distancias que vayas manejando cuánto te demoras en determinadas distancias, cuánto te demoras en 10 kilómetros, cuánto te demoras en 15 kilómetros, que no siempre van a ser lo mismo, porque no es lo mismo viajar 15 kilómetros, por ejemplo, lo que hago yo de San Miguel a Surco, que 15 kilómetros de San Miguel al centro de Lima. ¿Por qué? Porque una es bajada y la otra es toda de subida. El tiempo es totalmente diferente y créanme que sus piernas lo van a sentir. Así es que van a saber cómo diferenciar la velocidad, el tiempo que se demoran en cada ruta, y ya por experiencia se los digo, al menos dentro de Lima Metropolitana van a saber qué distritos ya son de subida, qué distritos son de bajada, cuánto tiempo les demora cada uno, y solamente con saber de qué distrito es y qué distrito vas, ya vas a saber cuánto tiempo te vas a demorar. La verdad es que es cuestión de práctica y poco a poco vas adaptando tus propios tiempos. Un beneficio que tiene la bicicleta, y eso se los digo de ley, con la bicicleta demoras siempre el mismo tiempo. Aún así haya cortes de ruta, aún así hayan obras, aún así hayan manifestaciones y marchas o paros de transporte, siempre vas a tener el mismo tiempo, porque esa es la magia de la bicicleta. Desde que sales de tu casa y arrancas a pedalear hasta el momento que llegas al punto de destino, vas a tener el mismo tiempo. Yo algo que he aprendido también es a cronometrarme con Strava, con esta aplicación famosísima de Strava para deportistas. Yo lo utilizo para medir mis tiempos. Para medir mis tiempos no solamente porque estoy entrenando, sino también porque quiero saber cuánto me demoro de qué distancia a qué distancia. Y la verdad es que ayuda muchísimo y vas a ver que siempre es el mismo tiempo y que no varía. A lo mucho puede variar 1 o 2 minutos y esto, pero en sí no va a cambiar nada. Tercer consejo, cómo adaptarte a las distancias largas. Y en esto me voy a enfocar netamente en el objetivo de esta conversación, que es ciclismo urbano. Cómo adaptarte a distancias largas. Créanme que me he leído hasta el cansancio los comentarios de que me digan, no solamente aquí en YouTube, sino también en mis otras redes sociales, que se las dejo por aquí para que me sigan ahí también por favor, que toda la vida me preguntan cómo hago para no sudar. Y la verdad es que tienes que aprender a tú mismo a conocer tu cuerpo y sobre todo al pH de tu cuerpo. No todos manejamos la misma sudoración. Mucho va a influir aquí el autoconocimiento de nosotros mismos para nuestro físico, para manejar la bicicleta, para saber cuánto podemos rendir o no rendir y en este caso cuánto podemos saber acerca de nuestra sudoración desde el momento en que salimos bañaditos de nuestra casa para salir a trabajar, cómo podemos llegar, cambiarnos de ropa, mantenernos una higiene completa. Va a ayudar muchísimo a que te desenvuelvas no solamente para irte a tu trabajo en bicicleta, que es algo que yo amo y hago desde hace años, y créanme que a lo largo de los años he ido cambiando de trabajo, he ido cambiando del distrito, y créanme, en este canal van a ver siempre videos distintos de las rutas que he hecho a mi trabajo, porque cambio de trabajo, no solamente me he quedado en una sola empresa, sino he rotado como todo ser humano que quiere crecer, he rotado, y claramente al trabajo que voy termino yendo al trabajo en bicicleta, y mi trabajo es netamente de oficina en la cual tengo que ir con ropa formal, tengo que ir presentable y claramente tengo que mantener una higiene constante por profesionalismo que tengo en el trabajo. Entonces es muy importante que puedas conocerte a ti mismo para desenvolverte y para saber enfrentarte a esas situaciones en las que tienes que saber cómo cuidar tu propio aspecto personal ante los demás, y para sentirte mejor a ti mismo manejando bicicleta sin gastar ni un sol, sí, pero a la vez sin que esa molestia de sudoración te impida el seguir manejando tu día a día sin ningún problema. De ahí básicos que siempre he tenido a la mano, y que eso es lo fundamental, es revisar la bicicleta antes de salir. Eso creo que es lo fundamental. Para mí siempre revisar la bicicleta antes de salir y estirar
las piernas, el cuerpo antes de salir. Eso es algo que básico de mí, que me ha ayudado muchísimo en el constante de manejar bicicleta de manera diaria y sobre todo a diversas distancias. Algo que no hago particularmente es llevarme todo el ajuar de herramientas, que sé que hay muchas personas que se llevan el maletonte de herramientas. Yo básicamente llevo las básicas, algo pequeño. Mientras menos peso lleven con ustedes es mejor. Y si tienen la posibilidad, al menos para las personas que van en bicicleta al trabajo, de dejar cosas en su trabajo que les faciliten el ida y el vuelta, mejor. Créanme que mejor, y les va a ayudar muchísimo a mejorar cada viaje que vayan haciendo. Ahora quiero compartir con ustedes también, como parte de esta experiencia, todos los beneficios que he recibido yo y que he visto a lo largo de todos estos años que me ha aportado la bicicleta. Principalmente, y la más importante, creo que es la salud. Ha mejorado muchísimo mi respiración, no me canso para absolutamente nada, y cuando digo no me canso es no me canso, porque a manera personal, muy aparte del ciclismo, a mí me gusta el running, y puedo llevar distancias de running más largas sin cansarme, no necesariamente más rápidas, pero sí más largas sin cansarme y sin lastimarme el cuerpo. ¿Qué quiero decir lastimarme el cuerpo? Que no me da calambres, no tengo contracturas, no tengo muchas inflamaciones en las piernas, y eso digo cuando ya hago distancias muy largas corriendo. Entonces, ¿en eso te ayuda la bicicleta? Sí, porque ayuda a mantener a tu cuerpo en constante movimiento y evita de que otro tipo de ejercicios de la noche a la mañana te puedan causar alguna lesión. Sí me ayuda un montón, y me ha ayudado un montón a lo largo de este tiempo, no solamente ahora ya como una salud física, como les estoy contando, sino también como una salud mental. Créanme que sentir la libertad de movimiento sin ningún tipo de ataduras viajando en bicicleta ayuda un montón. Y si has tenido un mal día, ya sea por el trabajo, ya sea por temas X familiares o demás, en el momento en que te pongas a manejar y en que te olvides del mundo y empiezas a viajar por ti mismo solo, es lo mejor que puedes hacer, de verdad, lo mejor. Créanme que para mí es algo que yo disfruto mucho, armarme una ruta X y irme y pedalear y se acabó. O sea, créanme que es algo que me encanta, me fascina, y es algo que he aprendido con el tiempo. Ayuda muchísimo el viajar en bicicleta, el poder conocer lugares nuevos, el poder explorar tu propia ciudad sin necesidad de gastar movilizándote en bicicleta, sí, y también el poder conocer otros lugares por tus propios medios y tú mismo, o sea, de una manera más autónoma. Obviamente, otro gran beneficio que me ha dado la bicicleta es el ahorrar dinero. El ahorrar dinero, y de una manera increíble, es algo que me ayuda muchísimo a la bicicleta. Ustedes dirán, no, pero gastas en mantenimiento, pero gastas en una otra cosa, y la verdad es que no. Si tú realmente evalúas y sabes invertir en la bicicleta correcta al inicio de todo, que créame, mi bicicleta, para los que ya conocen y vieron el otro video, el video inicial, saben que mi bicicleta es una montañera de marca Specialized, que la compré en el año 2019. La verdad es que la compré en muy buen precio para lo que cuesta hoy en día, y la amo con la vida. Y es una bicicleta que no me ha causado ni una sola molestia, o sea, ni una sola. Le he hecho cambios, sí, porque he querido. Le he hecho alguna otra mejora pequeñita porque yo he querido y porque me ha nacido hacerle ese cambio. Pero la bicicleta es perfecta. Como vino, perfecta. Y eso fue porque investigué y porque le pude invertir al vehículo desde el momento inicial. Y créanme, siendo una marca especialista en un deporte como es el ciclismo, que puede ser ciclismo de montaña, ciclismo de ruta, en fin, o sea, siendo una marca especializada en ciclismo, vale la pena invertirle y vale la pena que va a salir un buen producto. En serio, yo pongo las manos al fuego por eso, porque me encanta, o sea, no me ha fallado todos estos años.
todos estos años. Nada, ni pedales, ni llantas, nada. Créanme, se los digo de verdad. Mi bicicleta la amo con la vida justamente por eso. Entonces, cuando yo les digo de que no se gasta en bicicleta, si supiste invertirle bien al vehículo desde el momento inicial, investigaste y estás seguro y es la bicicleta que te gusta, te olvidas de los demás gastos. Obviamente sí va a haber un tema de mantenimiento ya dependiendo del uso y la constancia que lo vayas a utilizar. Pero eso pasa con todos los vehículos, no solamente con una bicicleta. Y claramente con la bicicleta se gasta el mínimo de lo que podrías gastar con cualquier otro vehículo. Entonces, si la bicicleta me ayudó a ahorrar dinero, me ayudó a ahorrar un montón de dinero, pero muchísimo. Y me sigue ayudando actualmente a ahorrar dinero. Créanme que pueden haber situaciones que ha pasado en el pasado en las que no puedo tener ni un sol. Pero quiero salir X, voy a salir sin necesidad de tener un sol en el bolsillo, solamente porque ya tengo mi bicicleta y porque me voy a movilizar y voy a pasearme y voy a mirar vidrieras y voy a mirar X cosa, o voy a ir a caminar en el mar porque quiero, porque puedo y porque la bicicleta me lo permite sin gastar ni un solo sol. Entonces, gente, la verdad es que muchos de los beneficios que se ayudan en la bicicleta es infinito y son cosas de las que para los que vivimos en la ciudad de Lima, como yo que soy peruana, ayuda increíblemente y honestamente a lo largo de los años ya les digo, o sea, ya me hubiera gustado a mí haber manejado bicicleta mucho antes. Obviamente no solamente para ahorrar dinero, sino también para saber movilizarme y movilizarme de una manera más fácil. Porque aquí va otro beneficio que te da la bicicleta, que es el tiempo. Ayudas muchísimo, ahorras muchísimo tiempo movilizándote en bicicleta. O sea, es increíble. Gente, en una distancia que ya les digo nuevamente que es de San Miguel a Surco, yo la hago en 55 minutos de subida para ir a trabajar. Si yo tomara esta distancia en un transporte público, demoraría 2 horas a 2 horas y cuarto. Y conversando con algunos compañeros de trabajo que tienen esa distancia, les pasa. Y si tomo un taxi que es en hora punta, llego a demorar 1 hora y media a más en un taxi, gastando muchísimo dinero, créanme, por esa misma distancia, viajando en hora punta. Y viajando con un completamente extraño que puede hacerme daño, incluso porque ya sabemos cómo son los taxis hoy en día. Gente, la verdad es que nuevamente el beneficio que te da la bicicleta en tiempo es increíble. Es algo que me gustaría que lo vieran. Yo trato de compartírselo con los videos porque es importante que lo puedan percibir, porque nuevamente es una necesidad y una gran necesidad que se vive constantemente en la ciudad de Lima. Y algo que se me parte la cabeza es cómo la gente se mata esperando una fila enorme para subir a un metropolitano, a un tren, cuando tienen y pueden utilizar una bicicleta y les sale el tiempo de espera en la fila, ya hubieran llegado a su casa. De verdad, es algo que les digo de verdad. Con el tiempo que te demoras de esperar para poder entrar y subir al tren, ya hubieras llegado a tu casa si viajaras en bicicleta. Así de beneficioso es. Entonces, gente, para finalizar ya este video, porque no quiero que se haga muy largo y porque mi iniciativa total de este video de compartirles esto es que se atrevan, es que vean lo fácil y lo lindo que es viajar en bicicleta. Obviamente con todas las medidas de seguridad presentes, eso es algo que sí o sí se debe hacer. Y también es algo que he aprendido con los años, no solamente por cuidarte a ti mismo, sino porque veo y lo vivo que otros conductores, ya sea de auto, de buses, de camiones, de motos, cuando te ven con todos los implementos de seguridad, te respetan, honestamente. Eso a mí al menos me agrada muchísimo. Yo no siento una molestia entre la convivencia entre vehículos y bicicletas. Incluso sí, hay grandes momentos en los que siento pena por ellos. Porque yo no pierdo tiempo, no pierdo dinero, no tengo estrés. Y esas personas viven netamente estresadas, sentadas en un auto que les hizo gastar tanto dinero y que no los moviliza
moviliza a ningún lado. Entonces solamente porque por ego y te sigue haciendo gastar dinero, ese tipo de cosas, ese tipo de situaciones en las que uno se pone a analizar, te das cuenta que lo más innecesario del mundo es utilizar un auto, un vehículo de 4 ruedas dentro de la ciudad de Lima. Y quiero aclarar la ciudad de Lima porque yo sé que en otros países un auto es muchísimo ayuda para movilizarte en la ciudad y para movilizarte por fuera. Pero estoy hablando al menos de mi ciudad, de mi país, y no sirve de nada. Es el peor vehículo en el que te puedas movilizar. Y eso te lo puedo garantizar. Entonces, gente, como último comentario, ya muy aparte de estos aprendizajes y reflexiones que estamos haciendo en este momento, es que se animen. A utilizar la bicicleta de manera constante. Y si tienen una ruta corta a su trabajo, si viven dentro del mismo distrito, empiecen por eso, pero háganlo con los implementos de seguridad correspondientes. Van a ver que al principio les puede costar, efectivamente, como a todo, creo que como a todo tipo de ejercicio, aun si vayas al gimnasio te va a costar en el inicio, pero ya después y con la constancia van a ver la facilidad que es movilizarse en bicicleta, la libertad que van a tener, el que puedan movilizarse a todos lados sin importar absolutamente nada. Pueden visitarse entre amigos, o sea, nada los va a limitar el movilizarse dentro de la ciudad, pero absolutamente nada. Y eso es lo lindo, ni siquiera la falta de tiempo, porque sí van a tener tiempo para llegar, no van a perder dinero y van a poder ir a donde ustedes quieran. Honestamente, donde ustedes quieran. Ya depende única y absolutamente de ustedes. Así es que, gente, espero que les haya gustado este video. Espero que nuevamente los motive a viajar en bicicleta, a movilizarse en bicicleta y a utilizar todos los beneficios que este vehículo nos da. Así es que muchas gracias por ver este video. Te dejo mis redes sociales en la parte de acá para que me sigas. Mi segundo canal también especial para gamers te lo dejo aquí, porque ahí jugamos videojuegos, conversamos, nos los pasamos chévere y la verdad es que nos divertimos un montón. Muchas gracias por ver este video, gente. Espero que te haya gustado. Compártelo, regálame un like para hacer crecer esta comunidad tan linda y tan maravillosa, que siga creciendo y que sigamos movilizándonos todos en bicicleta, en vehículos menores, pero siempre viajando rápido, muy felices y sin estrés. Gente, gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. Chao. Hands out to